¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas a una nueva edición del Radar en Alacantí Televisión. Tras años de investigaciones, aún hay gente que niega una evidencia tan incontestable como es el cambio climático. Todos los indicadores señalan hacia una aceleración sin precedentes del proceso de calentamiento global. El tren de vida que ha impuesto la humanidad a su único hogar va camino de acabar con él, o mejor dicho, de acabar con la propia raza humana, porque la Tierra seguirá, como ha hecho con todas las extinciones y catástrofes anteriores. Pero lo hará sin nosotros y por nuestra culpa. Los efectos de la adaptación a la que la existencia humana ha forzado al entorno son cada día más palpables, y el Levante español es una de las zonas más sensibles en las que comprobar cómo el cambio climático está modificando el clima. Esta zona lleva años en riesgo de desertificación, algo que ocurrirá, afirman los científicos, en no demasiados años. Es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio en el que ha participado el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, CEAM. Sus investigadores han utilizado las variaciones en la temperatura del mar Mediterráneo para medir y prever algunas de las consecuencias de este fenómeno. Las aguas mediterráneas han registrado una temperatura anormalmente elevada durante buena parte del año, algo que, unido a la llegada de frentes de aire frío en altura, puede desencadenar sucesos como las temidas depresiones aisladas en niveles altos o danas, las antiguas gotas frías. En los últimos años, estos fenómenos atmosféricos han causado destrozos millonarios por lluvias torrenciales e importantes nevadas en toda la provincia. El calentamiento global es ya irreversible, tal y como confirmaron meses atrás científicos de todo el mundo en su informe medioambiental para la ONU. Una realidad descorazonadora para quienes amamos un lugar como este en el que vivimos. A estas alturas, el ser humano solamente puede ya ralentizar sus efectos, y solo hay una manera de hacerlo: echar el freno a la producción y el consumo masivos, reducir el tren de vida actual y conseguir una vida más sostenible en todos los ámbitos. Más que nunca, nos va la vida en ello. Encendemos el radar y comenzamos. Comenzamos entrevistando a Paco Pastor, uno de los artífices del estudio que establece el aumento de la temperatura del Mediterráneo, que puede tener peligrosas consecuencias para toda la provincia de Alicante. A continuación, en nuestra tertulia periodística, analizamos con Ana Ibáñez y Sergio San Pedro los principales puntos de la actualidad que nos marcan el día a día aquí en las localidades del Alacantí. Y acabamos entrevistando a la vicealcaldesa de Alicante, que además es también concejala de turismo. Mari Carmen Sánchez nos habla del balance que hace el ayuntamiento de la apuesta turística alicantina en Fitur y también de los presupuestos para el 2022 en la ciudad. Momento de empezar ya esta nueva edición del Radar en esta jornada de martes, día 25 de enero de este año 2022. Lo hacemos con el primer tema principal que hemos decidido ubicar para esta nueva edición, como es ese informe del que les hablábamos nada más empezar este espacio. Tenemos a uno de sus autores al otro lado de nuestra conexión vía Skype. Él es Paco Pastor, investigador del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Paco, bienvenido al Radar. Muchas gracias a vosotros por invitarme. El placer es nuestro. Antes que nada, te quería preguntar por las conclusiones que establece ese informe, y me gustaría también saber la metodología, cómo lo habéis llevado a cabo. Bueno, este informe tiene una primera conclusión, que es que el Mediterráneo se va calentando, pero este informe lleva un trabajo detrás. Me preguntabas por la metodología. Nosotros lo que hicimos hace varios años fue comenzar analizar los datos de satélite de temperatura del mar Mediterráneo. Entonces, pues fuimos haciendo nuestros estudios, hicimos unas publicaciones científicas y ahí veíamos que muy claramente el Mediterráneo se está calentando, al menos desde el año 82, que es cuando comienzan los datos de satélite a tener una buena calidad y fiabilidad. Entonces, pensábamos que este resultado era interesante y que no debía quedarse solo en una publicación científica, y decidimos hacer un seguimiento de la temperatura del mar, siguiendo la misma metodología del trabajo, analizando datos de satélite. Entonces comenzamos hace 3 años ya a sacar un informe trimestral de cómo estaba evolucionando la temperatura, y el que vosotros habéis comentado es el último, el de invierno de 2020, otoño de 2021,
en el que se mantiene y se reafirma ese calentamiento del mar. Para que la gente se haga una idea, ¿qué consecuencias puede tener el calentamiento de un mar como el Mediterráneo? En este caso es un mar calificado como interior, no es de los más grandes, lógicamente, que existen, pero seguro que tiene sus consecuencias a nivel climático, a nivel de biodiversidad, a nivel de funcionamiento de la Tierra. Sí, sí, tiene muchas consecuencias y muy variadas. Como has dicho, lo primero que tenemos que considerar es que es un mar prácticamente cerrado, tiene muy poco intercambio de agua con otros mares. Sí es cierto que por el estrecho de Gibraltar hay un flujo de agua mediterránea que sale y otro de la Atlántica que entra, pero en esencia es un mar bastante cerrado. Entonces, eso favorece que el clima mediterráneo tenga unas características peculiares. El Mediterráneo, el mar, es uno de los motores de ese clima. Entonces estamos en un sistema tanto atmosférico como marino un poco especial, un poco diferente de los grandes océanos abiertos. Entonces tiene una dinámica propia y este calentamiento del mar influye en muchas cosas. Por ejemplo, ahora los mares están absorbiendo mucho calor lo que llamamos calentamiento global. No solo se calienta la atmósfera, el mar, los océanos se han calentado mucho y almacenan mucha energía. Sin eso, la temperatura de la Tierra sería mucho más alta, la atmosférica. Entonces, todo ese almacenamiento de energía no se queda ahí para siempre. De vez en cuando hay procesos que permiten que se libere parte de esa energía y eso favorece el desarrollo de precipitaciones de tipo mediterráneo y torrenciales que todos conocemos aquí. Los eventos meteorológicos extremos del Mediterráneo en cuanto a precipitación están muy ligados a la temperatura del mar. Cuanto más suba la temperatura del mar, más energía almacene, más energía habrá disponible para estos episodios de precipitaciones. Luego, aunque no lo parezca que estén tan relacionados, porque uno entiende muy fácilmente que el agua del mar se evapora y puede provocar tormentas, también hay una relación importante entre este calentamiento del mar y las olas de calor. Y no solo en el Mediterráneo, sino que se extiende su efecto hasta Centro Europa. Eso sería en la parte climática. Luego, tiene un impacto muy grande en la fauna y la flora marinas. Muchos estudios de biólogos marinos están citando nuestros trabajos sobre temperatura del mar como uno de los motivos que afectan a las especies. Hay especies exóticas invasoras que se están adaptando muy bien al Mediterráneo gracias a que la temperatura del mar está subiendo y otras especies autóctonas que están sufriendo lo contrario, un retroceso porque estamos cambiando las condiciones del mar. No pueden desarrollarse de la misma manera en un mar que se va calentando. Entonces, eso va a afectar a las pesquerías, va a afectar a los eventos torrenciales y puede llegar a afectar al turismo. Ahora mismo, por ejemplo, nadie quiere ir a bañarse en una playa de Noruega porque hace mucho frío. Pero si el mar se va calentando, las condiciones para el turismo también van cambiando y el turismo es una gran fuente de ingresos en nuestra economía. Entonces, no pensemos que solamente el cambio climático significa que va a hacer más calor. Hay múltiples efectos que vienen asociados. Hablabas de las anteriormente conocidas como gotas frías, actualmente son las danas, un fenómeno que ya de por sí es normal en el clima mediterráneo, pero que puede verse acrecentado, multiplicado, no sé si exponencialmente, debido a estas consecuencias, al margen, lógicamente, de los problemas de los que hablabas para las especies marinas, ya sean vegetales o animales, y todo el sistema económico que va también aparejado a ello, ¿no? Hablamos de las flotas pesqueras, etcétera. Sí, sí, las gotas frías, como tú has dicho, es una cosa habitual. Tenemos muchas, lo que antes llamamos gotas frías, ahora llamamos dana, pasan muchas y no todas provocan precipitaciones, ni obligatoriamente las que provoquen precipitaciones tienen que ser torrenciales. Pero a eso, que es algo habitual, pues le estamos sumando ahora un ingrediente más. Está muy claro, muy estudiado, muchos trabajos científicos sobre ello, entre ellos algunos nuestros también, que el mar Mediterráneo, la temperatura del mar tiene un papel muy importante en cómo es la intensidad de las lluvias y dónde se producen. Si vamos añadiendo energía a ese sistema, eso va a provocar que los eventos que se produzcan probablemente sean más intensos. Además, en todos los informes del IPCC, y especialmente en el último, recuerdan e insisten en que el Mediterráneo es un área muy sensible
en la que los fenómenos extremos se van a intensificar. Entonces, la vigilancia del Mediterráneo es básica para intentar adelantarnos un poco a cómo va a ser el futuro climático de nuestra región. ¿Podríamos decir, Paco, que el Mediterráneo es un poco el banco de pruebas del cambio climático? No sé si hay otros puntos repartidos alrededor del planeta y si tienen condiciones parecidas a las que tenemos aquí. Pero bueno, hay otras zonas del planeta que tienen clima mediterráneo, pero no tienen la configuración de la cuenca mediterránea, que es muy particular. Entonces, esta es una de las zonas más importantes señaladas como punto de vigilancia del cambio climático. Otras zonas del mundo tendrán otros problemas, como un aumento de la desertificación, problemas de otro tipo, con afecciones a las infraestructuras o a los cultivos, pero que reúnan tantas características especiales diferentes como el Mediterráneo no las hay. No encuentras otro mar cerrado como este, otro mar rodeado casi en todo su perímetro por cadenas montañosas, que hacen que haya una dinámica atmosférica diferente. Es muy diferente el clima y la dinámica atmosférica de Galicia, de Francia, del Atlántico, que la nuestra, y en cambio estamos muy cerca. Geográficamente no hay una distancia muy grande, pero el Mediterráneo tiene unas características muy peculiares que hacen que sea uno de los puntos principales de vigilancia del cambio climático. Entiendo por eso que precisamente los efectos se pueden notar antes que en ningún otro sitio en tierras levantinas. Hablamos de desertificación al margen también de esas danas. Sí, de hecho ya lo estamos notando. Aunque nosotros sigamos viviendo con una calidad de vida del occidente, del primer mundo, ya estamos teniendo algunos problemas. En nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, la desertificación va avanzando desde el sur. No tan intensamente como en otras zonas del sur de la península ibérica, pero ya lo estamos notando. Los eventos de lluvias torrenciales también están modificando su régimen. Hay estudios que dicen que en los últimos años, aunque la precipitación total no haya variado, sí ha cambiado la forma en la que llueve. Estamos quizá teniendo más lluvias torrenciales y nos están llegando menos frentes atlánticos de los que dejaban unas lluvias suaves que no eran muy perjudiciales en cuanto a erosión o en cuanto a efectos económicos. Entonces ya estamos ahora mismo notando muchos de los efectos del cambio climático y si no hacemos algo, pues eso se acelerará probablemente. Esa era la siguiente pregunta que te quería hacer, porque hace unos meses especialistas de todo el mundo publicaron ante la ONU un informe que hablaba de que este proceso ya no es reversible, de que ya llegamos tarde. Tú como especialista, ¿crees que hay alguna forma, al menos, de frenar lo que es a lo único que establecía ese informe que se podía llegar? No lo vamos a poder frenar. No se puede parar porque los mares y la atmósfera tienen una inercia. Todo aquello que se ha añadido al sistema no se puede borrar de un día para el siguiente. Entonces, lo que sí podemos hacer es intentar que eso no vaya más, atenuar sus efectos. O se puede optar por mitigar el cambio climático o se puede optar por adaptarse. Pero lo mejor es hacer una combinación de las dos cosas. Podemos tomar medidas que afecten al sistema energético, a cómo utilizamos la energía, si es necesario que utilicemos tanta energía, qué tipo de energía utilizamos, porque no todas las energías tienen el mismo impacto en la atmósfera. Vamos, no voy a descubrir nada. En la prensa, en muchos debates políticos, públicos, se está hablando de lo que necesitamos hacer para mitigar el cambio climático. Y eso es lo que debemos cambiar a un nuevo sistema, a un nuevo modelo económico, no depender tanto de las energías fósiles. Pero eso lo único que conseguirá será frenar. Además, también tenemos que adaptarnos. Va a haber cada vez más precipitaciones torrenciales. Por desgracia, tenemos... Parece que tenemos una llamada. Esto ocurre mucho cuando hablamos de conexiones vía telefónica, en este caso por Skype. Cuando hay una llamada perdemos esa conexión. Me restaba una pregunta aún por hacerle a nuestro invitado, a Paco Pastor, que tiene que ver precisamente con el hecho de que este año no hemos sufrido muchos de estos episodios. No sé si tenemos posibilidad de recuperar esa comunicación, pero si ustedes han estado atentos a la meteorología, se habrán dado cuenta de que prácticamente no es que no haya habido gota fría, es que tampoco hemos tenido excesivas precipitaciones en este otoño, que es normalmente, habitualmente,
la época en la que se producen buena parte de ellas. También, si recuerdan anteriormente, en veranos anteriores tuvimos diferentes precipitaciones en forma de danas y también en invierno en forma de nieve. Creo que ahora sí que tenemos la posibilidad de tener a Paco. Paco, imagino que una llamada por en medio, ¿verdad? Hola de nuevo. Cortado. Continúa, por favor. Sí, os estaba diciendo que podíamos optar por mitigar el cambio climático y para eso está muy claro pues todo el tema energético, de combustibles fósiles y demás, pero también tenemos que adaptarnos. Os decía que lamentablemente aquí tenemos muchos ejemplos no solo de pérdidas económicas, sino de pérdidas humanas, porque hemos construido en ramblas, porque tenemos carreteras por donde antes circulaba un barranco, donde pasaba el agua, y el agua al final vuelve a su sitio. Hay que determinar nuevas medidas de adaptación desde el urbanismo, desde las políticas públicas, para que los efectos que ya sabemos que va a tener no sean tan dañinos, al menos como mínimo en lo personal, porque a nadie le gusta que le digan que tiene que cambiar de casa, pero si alguien ha construido en una zona inundable, se va a inundar otra vez y seguramente sea más probable en los próximos años de lo que lo era anteriormente. Entonces tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Quería preguntarte ya para cerrar esta entrevista, Paco, este año, corrígeme si me equivoco, no hemos tenido demasiados episodios de dana, de precipitaciones torrenciales, tampoco en este invierno como tuvimos con el Filomena o con Gloria en años anteriores. ¿Esto a qué se debe? Y por otra parte, supongo que las posibilidades son las mismas de que vuelva a ocurrir. Por supuesto, esto es completamente normal. El clima no es cosa de un día, ni de una lluvia muy fuerte, ni de una ola de calor. Hay olas de calor, hay lluvias fuertes, hay nevadas durante muchos años. Hay años en los que tenemos, otros en los que no. Eso es el clima. Lo que sí que estamos viendo al analizar el clima es que poco a poco los patrones van cambiando, que hay cosas que antes pasaban cada cierto número de años, cada 10, por decir algo, que ahora puede que pasen cada 6, cada 8, o cosas, lluvias tan fuertes que no se encontraban más que una cada 100 años, ahora podemos tenerlas en periodos menores. Entonces, que un año no haga frío o no haga calor no va ni en contra ni a favor del cambio climático. Es simplemente ese año. Lo que hay que ver es la tendencia de cómo se va desarrollando. Y la tendencia es a manifestar esos efectos del cambio climático, lamentablemente. Así que desde aquí, lógicamente, supongo que vosotros los investigadores, ya para acabar esta entrevista, también hacéis una petición a las administraciones para que tomen cartas en el asunto de una vez por todas. Por supuesto, nosotros evidentemente hacemos nuestro trabajo porque nos gusta, nos dedicamos a lo que nos gusta, que es la ciencia de investigar, pero simplemente por el mero hecho de investigar no tiene interés. Lo bueno sería que aquellas personas con responsabilidad tuvieran en cuenta nuestros estudios para desarrollar las políticas más convenientes para la sociedad. Si la ciencia sin una aplicación no tiene tanto sentido. Es bonito saber por saber, pero también es bonito saber qué es lo que investiga se aplica para el bien de todos. Dicho queda, y ese bien común es el que buscamos. Los que tienen que aplicarlo son, lógicamente, las administraciones, que son quienes manejan el sistema y quienes pueden aplicar esas medidas. Paco Pastor, investigador del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, un auténtico placer haberte tenido aquí con nosotros. Ojalá la próxima vez que hablemos sea para hablar de noticias más positivas. Espero que sí. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias, Paco. Son las palabras de nuestro primer entrevistado. Nosotros seguimos aquí en el radar porque nos vamos seguidamente a hablar con nuestros compañeros colaboradores periodistas para tratar en más profundidad todos los temas de actualidad. Es tiempo de entrar en tertulia, de analizar con criterios periodísticos los principales puntos de la actualidad que se dan aquí en las localidades que componen la comarca del Alacantí. Por eso estamos aquí en el radar, el espacio que dedicamos en este canal a precisamente entrar con más profundidad en todos estos temas. Y lo hacemos de la mano, como siempre, de dos colaboradores, ambos dos periodistas. Empezamos saludando a Ana Ibáñez. Ella es periodista, además de miembro de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días, Nando. Pues nada, aquí estamos esperando a ver cómo avanza esta tertulia. Un placer saludarte, además es la primera vez que colaboras en este espacio, así que un placer de verdad para nosotros. Igualmente.
Tu compañero de tertulia hoy es Sergio Sampedro, periodista del Español de Alicante. Él no es la primera vez que está aquí con nosotros en el radar. Sergio, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Bien, vamos a entrar en materia. Empezamos contigo, Ana. Primero que nada, imagino que los dos atentos ayer a la presentación del borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Alicante, los presupuestos más expansivos de la historia, casi 314 millones de euros, 40 más que en el año pasado, a pesar de reducciones como, por ejemplo, la posibilidad de recaudar vía plusvalías. ¿Qué valoración hacéis de este documento, que recordemos todavía es un borrador, hasta febrero estará en exposición pública y luego habrá que aprobarlo? Pues yo en primer lugar pienso que cualquier presupuesto que permita ampliar las dotaciones, mejorar, engalanar la ciudad, que estos presupuestos parece que vienen bien cargados, ¿no? De recuperación, de zonas históricas que están un poco por modernizar, ¿no? Un poco abandonadas y que contemplan esas reformas, esas modernizaciones, como puede ser, me viene a la cabeza Las Cigarreras, que es un proyecto que está ahí a medio acabar y que puede ser un proyecto de futuro para dinamizar esa zona, o todos los barrios del Pla, Avenida de Gijona, que están casi ya en el centro de la ciudad, y creo que es importante que se acometan esas medidas. Por otra parte, me preocupa esas incógnitas sobre la parte de igualdad y cooperación, ¿no? Quedaba un poco ahí en el aire ese apartado, y para mí me resulta bastante importante, ¿no? Porque es un presupuesto que se ha presentado y se ha vendido como un presupuesto para todos, debería ser un presupuesto para todos los ciudadanos y esas partidas estar bien representadas. Sergio, desde el Ayuntamiento los califican de históricos, precisamente por el hecho de que son los presupuestos más elevados de la historia de Alicante, la primera vez que se superan los 300 millones. ¿Qué valoración haces tú? Hombre, yo creo que es normal que sean unos presupuestos récord, primero por la situación que estamos viviendo, segundo porque las circunstancias así lo posibilitan, ¿no? Hay que tener en cuenta que Alicante eliminó el plan de ajuste que tenía en el año 2018. Hay que recordar que Alicante estuvo rescatada desde el año 2011 por unos créditos de 70 millones que pidió al Gobierno central, y ese corsé que tenía le impedía desarrollar unos presupuestos pues como los que parece que va a tener este año. Es difícil que con esos presupuestos no incremente todas las partidas, incluso las partidas clave como gasto social, como empleo, pero yo creo que es importante, más incluso que ver el borrador de presupuestos, que es una cosa en la que los medios no solemos incidir, es la ejecución del presupuesto. Es decir, siempre se suele hablar mucho de cuánto es los proyectos que tiene una administración a la hora de presentar un presupuesto y cómo viste el hecho de que sea pues, el más grande de la historia de una ciudad o de donde sea, pero hay que ver cómo se ejecutan. Y ahí es clave, por ejemplo, cuando se presentan. Esos presupuestos llegan tarde, no llegan excesivamente tarde, porque en Alicante estamos acostumbrados a tener nuevos presupuestos sobre el mes de marzo, pero no está bien que se cambie el año. Es decir, lo normal es que los presupuestos estén presentados antes del 15 de octubre y básicamente porque así tienen más tiempo para poder ejecutar las partidas. Veremos cómo se desarrollan el próximo año, pero yo creo que la clave, más allá del hecho de que sean los más cuantiosos, es cómo se ejecuta ese dinero, si se ejecuta todo y si se ejecuta bien. ¿Tenéis constancia de que esa ejecución haya sido deficiente, por calificarla de alguna forma, en años anteriores? Es decir, que no todo lo que se ha propuesto haya acabado siendo parte del ejercicio que lleva a término cada año el Ayuntamiento. Ana, empezamos contigo, si te parece. Yo en principio creo que yo no llevo mucho la política municipal y no hago un seguimiento muy intenso de estas gestiones. Supongo que Sergio tendrá más información que yo al respecto, pero yo coincido plenamente con él en que es cierto que los presupuestos están para ejecutarlos y para que lleguen donde tienen que llegar, ¿no? El hecho de que el presupuesto empiece tarde y luego también con limitaciones, que muchos de ellos también están un poco acotados a estrategias europeas o a estrategias autonómicas, ¿no? Creo que eso también puede condicionar el que se puedan llevar a cabo o no. Y como bien decía Sergio, el presupuesto está para cumplirlo y realmente es ahí donde nos tenemos que fijar, que el dinero llegue y llegue donde tiene que llegar, que llegue a la ciudadanía y que llegue a la ciudad. Si no, sería papel mojado, por lo menos esa es mi opinión. Sergio, de hecho hay proyectos que se restringen a la disponibilidad de remanente, que sabemos que actualmente hay, pero también muchos que se fían a la llegada de otros fondos, como por ejemplo los fondos comunitarios Next Generation de recuperación, que a día de hoy no sabemos cuántos ni cuándo van a llegar.
Bueno, a día de hoy sabemos que por lo menos 3 proyectos se los han tumbado. Es decir, sí que el Ayuntamiento de Alicante ha presentado proyectos a los fondos Next Generation, pero no ha pasado la criba de ese comité de expertos o lo que sea, porque tampoco están muy claros los informes, lo que ha permitido que se rechacen, ¿no? esos proyectos que ha presentado Alicante. Son 1 de turismo y 2 de comercio. Y la verdad es que no es que tenga mucha justificación, porque si una ciudad, hay muchas ciudades en la Comunidad Valenciana, evidentemente, que pueden presumir de tener áreas comerciales turísticas, pero Alicante, desde luego, es una de ellas. Tiene probablemente la calle comercial más importante, que es Maisonave, y muchas otras, y sin embargo eso no ha permitido que pase ni siquiera la primera criba de los fondos Next Generation por ese comité que ha organizado el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas. Respecto a la ejecución presupuestaria que comentabas antes, yo hablo de cabeza, pero creo que el año pasado fue del 75% aproximadamente, que no está nada mal para lo que es Alicante, porque Alicante es una ciudad que siempre ha tenido una ejecución presupuestaria bastante baja, independientemente del color político. Aquí parece que hay un problema relacionado más bien con la parte técnica, tanto a la hora de prorrogar contratos como a la hora de ejecutar presupuestos. Sin embargo, una cifra del 75% está bastante bien, la verdad. Quería preguntaros a los dos, nos quedamos contigo, Sergio, si te parece, si creéis que ponen el foco estos presupuestos en lo que es necesario. Se habla de los presupuestos de la recuperación, se habla de atender al necesario gasto social debido a la crisis económica y social. Bajo vuestro punto de vista, primero contigo, Sergio, ¿creéis que es así, que están apuntando a lo que toca, a lo indicado? Yo creo que unos presupuestos se demuestran, lo correcto es que son unos presupuestos se demuestran sobre el terreno. Es decir, cuando empieza a pasar el año y cuando empecemos a ver los imprevistos que hay, porque al fin y al cabo un presupuesto se tiene que preparar para eso, ¿no? Para las circunstancias sobrevenidas y la coyuntura que estamos viviendo, que en este caso es muy complicada, y veremos si la herramienta que los políticos han dado a la ciudad para poder atender todas esas demandas, pues es correcta o no, ¿no? Yo creo que se hace, como digo, a toro pasado. A toro pasado puedes ver si la ejecución es correcta, si se ha atendido correctamente a esas demandas y si realmente pues el proyecto era bueno. De momento, lo que son las partidas, pues están ahí, ¿no? El hecho de que se incremente, creo que es un 50% en gasto social, pues está bien, porque de hecho es lo que toca. Pero a partir de ahí, pues vamos a ver cómo evoluciona. Ana, ¿qué valoración haces tú? Yo, fíjate que sí que veo que están bien repartidos, que hay un buen reparto, siempre sobre el papel, lógicamente. Lo que no estoy de acuerdo es en una cuestión que sí que planteaban ayer en la presentación de los presupuestos, y era en el tema de los impuestos, de reducir los impuestos. Los impuestos, al final, no nos tenemos que olvidar de que es una forma de recaudación totalmente lícita. Es cierto que no es la única, pero los impuestos es lo que al final permiten el que haya esa estabilidad presupuestaria, ¿no? Y el que se pueda seguir adelante con proyectos, pues por poner alguno de ejemplo de los que hemos comentado, aparte de las partidas sociales, todo el tema del edificante y todas las apuestas por la reducción de la brecha digital, ¿no? Para que poder llegar a la ciudadanía más mayor y de otra manera, más acorde a los tiempos que corren. Creo que eso es importante también, porque si no el ayuntamiento está perdiendo un tren que creo que sí que es necesario el apostar por la innovación y por la tecnología. Creo que también está ahí en el proyecto. Como dicen nuestros colaboradores, habrá que estar bien atentos a la aplicación de ese presupuesto de récord en este año 2022 y que llega de forma ciertamente anticipada a lo que estamos acostumbrados, como decía Sergio. Este es el tema principal de esta tertulia que quería plantearos, pero no es el único. De hecho, nosotros empezamos este espacio hablando de un informe preocupante que establece el calentamiento del mar Mediterráneo y las consecuencias que eso puede tener en forma de gotas frías, de temporales, etcétera, como ya hemos sufrido en años anteriores. ¿Vosotros cómo interpretáis este hecho? ¿Creéis que la sociedad está realmente atenta y preocupada por lo que pueda derivarse de esto? Luego, cuando caen lluvias torrenciales y se lleva por delante media huerta de la Vega Baja y alguna barrancada aquí en la ciudad de Alicante, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Sergio. Sí, bueno, yo creo que el verano pasado, el catedrático Jorge Olcina ya presentó un estudio que tenía unas conclusiones similares, aunque yo creo que lo que hacía era darle un poco la vuelta. Decía que realmente el cambio climático nos iba a afectar más precisamente porque al calentarse el mar Mediterráneo y esa cercanía del mar Mediterráneo, pues iba a acelerar una serie de fenómenos que ya se estaban dando, ¿no? en
En Alicante especialmente, y uno de los que más se nota, es que el agua ha calentado, creo que son unos 2 grados, ¿no? Que es bastante por encima de la media. Yo creo que sí, creo que la gente cada vez está más concienciada, lo suficiente, supongo que no, porque al fin y al cabo, aquí hasta que no tenemos una catástrofe o no le vemos los dientes al lobo, pues normalmente no reaccionamos. Nadie, ¿eh? No es yo creo que es una cosa del ser humano, no es una cosa ni de los alicantinos, ni de la Comunidad Valenciana, ni nada por el estilo. Sí que estamos más concienciados que hace unos años. ¿Lo suficiente? El tiempo lo dirá, yo creo que no. Pero desde luego vamos a empezar a ver con más asiduidad esos fenómenos, según dicen los expertos, y supongo que habrá que tomar medidas cada vez más drásticas. Ana. Pues yo no sé si habéis visto la película que está tan de moda, la de No mires arriba, ¿no? Creo que no somos capaces de ver el fenómeno incluso cuando lo tenemos encima. Es cierto que el calentamiento global es una realidad que nos está afectando. En esta zona estamos acostumbrados a las gotas frías, pero es cierto que se está dando con muchísima frecuencia, que el invierno ya no es tan invierno, que el verano ya no es tan verano. Y al final nosotros vivimos en una zona donde pues estamos más o menos acostumbrados, pero es cierto que este fenómeno va más, como decía Sergio, Jorge Olcina ya lo ha anunciado en varias ocasiones, el fenómeno está ahí, no se puede evitar. Y el problema es cómo vamos a... Yo pienso que hay más si la gente está concienciada, es qué respuestas se están buscando a esta situación. Porque está claro que no va a retroceder, sino que se va a ir retroalimentando. Y nosotros dependemos muchísimo del tiempo. Deberíamos estar mirando mucho arriba para poder ofrecer los servicios turísticos que ofrecemos. Nos hemos vendido como una provincia que tiene 300 días de sol al año, ¿no? Y al final todo esto nos está afectando a la economía, nos puede afectar a la economía, nos puede afectar a nuestro modus vivendi. Y yo creo que deberíamos prever ya ciertas situaciones, porque a lo mejor este fenómeno no ha llegado no se va a marchar, o sea, va a llegar para quedarse. Lo decíamos nada más empezar este espacio del radar. Última pregunta para ambos. Ana, nos quedamos contigo, si te parece. Sexta ola, parece que estamos llegando a una meseta, una cierta estabilización. ¿Podemos ponerle ya punto y final? Yo quiero pensar que sí. Creo que sí. Tenemos un radar en las aguas residuales que sí lo confirma, que estamos retrocediendo muchísimo en la provincia de Alicante, bueno, sobre todo en la ciudad de Alicante, rebajando bastante las cuotas de incidencia, pero lo cierto es que a veces cuesta verlo. Esta última semana yo he tenido en mi entorno un montón de casos de personas que han estado confinadas. Y es verdad que las restricciones, las nuevas medidas, ¿no?, de confinamiento y de los nuevos protocolos de actuación frente al COVID están de alguna forma dando un respiro a la economía y un respiro también a las personas, que estamos un poco ya colapsadas también, con tanta ola tras ola, vamos surfeando e intentando pasar de largo por esto que nos ha tocado vivir, ¿no?, que ya son 2 años largos y parece que es un poco agotador. Y parece incluso frívolo decir esto cuando los hospitales siguen colapsados y cuando la atención primaria está desbordada, pero es cierto que, aunque no hay rastreadores, lo que comentaba al principio, ese rastreador que tenemos ahí, gracias también a la tecnología por la que apostaba antes y por la que decía que se debía ir apostando en esta ciudad, nos permite ver que esa ola va remitiendo. Sergio, lo decía también Ana, ¿no? Las instalaciones sanitarias, sobre todo la atención primaria, ahora tal vez con esa meseta de la que os hablaba, no tanto, pero sí que ha pasado semanas complicadas también para los sanitarios que llevan 2 años de pandemia y con las UCI, eso sí, sin el estado extremo al que llegamos el año pasado. ¿Le ponemos punto y final ya a esta sexta ola y no sé si será la última o cómo lo ves? Yo creo que no. Creo que no. Creo que estamos viviendo una auténtica montaña rusa con esta sexta ola. Y hay datos muy contradictorios. Como decía Ana, es verdad que lo de las aguas residuales parecía que prever un fin de esta ola. Puig habló la semana pasada que se iba a tocar techo la semana pasada y nos hemos encontrado con un fin de semana donde se ha batido todo récord de contagios con 57.000 y pico. Pero es que las hospitalizaciones han crecido un 9% y la tasa de positividad está en el 48%. Eso quiere decir... De hecho, a mí me tocó hace una semana ir precisamente cuando estaban haciendo unas pruebas y es que eran todos positivos. Era positivo. No sé, yo creo que todavía habrá que esperar un poco, sobre todo en los hospitales, porque es verdad que la atención primaria está completamente desbordada. De momento no da avisos de que la cosa se vaya a arreglar, porque además Sanidad no está tomando las medidas adecuadas para descongestionarla.
a pesar de que lo de agilizar el tema de las altas y las bajas, yo creo que va a venir bastante bien. Y ojalá empecemos a ver una tendencia más clara, porque ya digo que aquí, de momento, hay como datos contradictorios, ¿no? Parece que se baja, luego se sube y veremos cómo evoluciona. No sé, disculpad, no sé si habéis oído hablar de la nueva variante sigilosa esta de Omicron, sigilosa. De momento no, pero si nos lo explicas rápidamente, aquí estamos Pues atentos. una nueva variante que parece ser que ya está el 37% de Europa contagiada con esta nueva variante de Omicron, que pues es un resfriado común, y el tema es que la sanidad ya no da para más, o sea, ya los antígenos se los hace cada uno en casa y bueno, ante esta nueva variante, pues a ver cómo respiramos. Sigue siendo una variante leve, como ha sido Omicron, pero leve también porque estamos vacunados. No sé cómo sería esta variante sin las vacunas. Sí, la clave... Se trata de ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque al fin y al cabo, si cada vez el virus está mutando de una forma más contagiosa, pero menos letal, llegará un momento donde alguien tendrá que decir, bueno, es que atención primaria se colapsaba siempre con la gripe. Es decir, es lo que pasaba todos los inviernos. A ver qué político se atreve a decir, bueno, se acabó. A partir de ahora vamos a tratar esto como una gripe más y ya está. A ver cuándo deja de ser una pandemia para convertirse en endemia, que también es lo que hace falta y normalizaría de una vez la situación en la que llevamos sumidos 2 años. Ana Ibáñez y Sergio Sampedro, un placer haberos tenido aquí en el radar y, como no, emplazaros a siguientes oportunidades de colaborar con nosotros para analizar la actualidad. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte abrazo, hasta la próxima. Adiós. Nosotros seguimos aquí en el radar porque aún nos queda nuestra entrevista institucional hoy con una invitada especial. Lo adivinan, ¿verdad? Es nuestra siguiente invitada en esta nueva edición del Radar. Ella es Mari Carmen Sánchez, vicealcaldesa de la ciudad de Alicante, además de concejala de turismo, y precisamente de ese tema central venimos a hablar en esta nueva edición de Radar, Mari Carmen, porque venís hace nada de Fitur. Nosotros hemos estado allí también, con un intenso despliegue, como no, para cubrir toda la que viene a ser la amplia oferta de la ciudad de Alicante. ¿Qué balance hacéis desde la Concejalía de Turismo de lo que ha sido esta nueva edición? Ya un poco más normal, porque la del año pasado fue un tanto extraña. Sí, pues ha sido normal, pero eso lo hemos podido catar, por así decir, en la propia feria, porque la incertidumbre ha reinado hasta el último momento. No sabíamos qué acogida iba a tener, sobre todo con el auge que había tenido esta sexta ola de COVID, pero afortunadamente ha habido mucha presencia, no solamente institucional, que también es importante, sino del propio sector turístico, que es lo más interesante. Al final uno va a Fitur no solamente a presentar la promoción del año que toca o las principales novedades, tiene que tener también una serie de reuniones sectoriales, que eso, tú vas con unas ideas germinales y se van gestionando, se van cuajando, se van fraguando, y eso es lo realmente importante. Y en ese aspecto ha sido todo un éxito, además de que la propia campaña Alicante, el lugar que ocupa tu vida, ha sido todo un éxito y ha sido francamente bien acogida por todo Madrid. Ha habido de todo, ha habido presentaciones por parte de la Concejalía de Turismo, ha habido una campaña promocional intensa en el centro de Madrid, en Callao, y con esos autobuses. Y además también ha habido, imagino, mucho intercambio de opiniones con los que son los profesionales del sector, los turoperadores, la gente que está implicada. Son las dos partes, ¿no? Por una parte, presentar las iniciativas que tiene el Ayuntamiento, y por otra, hacer esas sinergias que luego acaben desembocando en mayores visitas turísticas. Efectivamente, bueno, la campaña hemos optado por centrar el tiro en los puntos pues importantes, ¿no? Y Callao, el estar constantemente apareciendo en esas dos pantallas de Callao, que es el punto neurálgico de Madrid, así como un autobús en exclusiva nuestro que está recorriendo Madrid
todos los días, pues es mucho más efectivo que cualquier otra cosa que podamos realizar, que tiene un menor impacto, y al final una buena campaña de comunicación se fragua y se mide también por los impactos y el retorno que tiene. Y efectivamente, la verdad es que es algo interesante es ver cómo año tras año la imagen y sobre todo pues ese boca a boca que va teniendo en el sector la ciudad de Alicante, pues lo vamos notando, vamos como poco a poco, cada vez tiene una mayor demanda la ciudad de Alicante para realizar distintas promociones, o bueno, la agradable sorpresa que tuvimos de parte de Ryanair con esa línea, esos vuelos directos a Helsinki que vamos a tener este año. Al final se está notando que en Alicante están ocurriendo cosas, que todo el mundo quiere venir a Alicante, y eso es fruto de la buena gestión, tanto por parte del Ayuntamiento como de las campañas efectivas, concretas y efectivas que se están realizando por parte del Patronato de Turismo. Creo que estamos satisfechos pese a la difícil situación que ya estamos viviendo desde hace, desgraciadamente, casi 2 años. Cuando uno pasea por las calles de Alicante es fácil darse cuenta de que hay mucho turista, sobre todo también extranjero, que era un poco el nicho de mercado que se había perdido en esta pandemia. ¿En qué situación, si tuviéramos que diagnosticarlo, se encontraría Alicante en este sentido, tanto en el turismo más doméstico, el nacional al que se ha acogido el sector durante la pandemia, como al extranjero, que es el gran desafío, ¿no?, de nuevo? Sí. Bueno, pues ahora mismo, pues por razones obvias, como ya estamos viendo con todo el tema de la sexta ola, volvemos a algo mucho más restringido y mucho más nacional. Yo creo que el mercado nacional se ha visto reforzado en estos 2 años, y yo creo que durante una larga temporada vamos a estar disfrutando, ¿no?, de esa nueva ola de un turismo más nacional, de descubrir el maravilloso país que tenemos, que prácticamente cada rincón tiene su propia idiosincrasia. Pero el mercado internacional lo hemos ido recuperando poco a poco. La gran sorpresa, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones este verano, ha sido el mercado nórdico. No diré que hemos ido de 0 a 100, porque eso no es verdad. Era uno de los principales emisores de turismo para nuestra ciudad, pero es cierto que el auge que ha tenido ha sido sorpresivo, y es por eso que este año vamos a centrar nuestra campaña promocional no solamente a reforzar mercados como el francés, el belga o el británico, que son los principales, sino vamos a ampliar y reforzar esa nueva beta que hemos detectado este año, porque creo que es importante el reforzar esa buena imagen y esa visión de Alicante como un destino city break, de esas escapadas que todos realizamos en un momento dado, de que nos cogemos aquellos que pueden, un viernes o un lunes, para poder hacer una escapada con los amigos o con tu pareja o con la familia, y eso es lo que Alicante ofrece, y estamos consolidados a nivel europeo. ¿Por ahí van un poco los principales proyectos de atracción turística para este 2022? En materia de promoción exterior, sí. El Patronato de Turismo tiene previsto hacer una serie de presentaciones de destino, que es en Europa, en el mercado nórdico, porque creemos que es mucho más eficaz el poder presentarnos en una ciudad en el que tengamos vuelos directos y presentar el amplio abanico de oferta turística que tenemos arropado siempre con todo el sector turístico de la ciudad. Pero además, pues lo que hemos estado presentando en Fitur, seguir apostando por el Castillo de Santa Bárbara. Tenemos principios del año que viene, la Ocean Race, que nos va a poner a la ciudad de Alicante una vez más, por 5ª vez, en boca de todos, al ser puerto de salida de la Ocean Race. Tenemos astroturismo, tenemos una Navidad a lo grande, viene el Circo del Sol, de nuevo a nuestra ciudad. Tenemos una gran cantidad de incentivos, además de volver a ser puerto base en materia de cruceros. Es que creo que tenemos muy buenos ingredientes para hacer un gran caldo turístico. Teniendo en cuenta de dónde venimos, con un 2020 prácticamente encerrados en casa, con un 2021 en el que se empezó de nuevo a mover el ámbito turístico, el 2022, expectativas en función a los datos de los que vienen, lógicamente no vamos a hablar, o sí, de recuperar el nivel prepandemia. Sí, yo creo que el COVID ha venido para quedarse, eso lo sabemos todos. Desgraciadamente cada X meses tendremos una nueva ola, tendremos que mantener ese respeto
perderle a lo mejor un poquito el miedo, pero sí mantener el respeto. Y volver a creer en el turismo. Al final el turismo es la industria de la felicidad. Todos necesitamos viajar, ya sea por trabajo, ya sea pues por desconectar un poco, ¿no? Y afortunadamente Alicante se puede decir con la boca bien grande y la cabeza bien alta que es un destino turístico seguro. No solamente por el grandísimo trabajo que han hecho todas las asociaciones turísticas de la ciudad en materia de hoteles, apartamentos turísticos, restauración, oferta de ocio, sino también porque incluso la propia ciudad, al estar abierto al mar y con esa brisa marina que en muchas ocasiones y en muchas olas nos ha servido como escudo para la pandemia, pues creo que eso son algo que nos avalan y en estos momentos nos puntúa en una cierta ventaja, ¿no?, competitiva. Teniendo en cuenta que te tenemos aquí como vicealcaldesa de Alicante, no me gustaría dejarte ir sin antes tratar otro tema importante que además acabáis de destapar, como es ese borrador de vuestra propuesta como bipartito de los presupuestos para el 2022, que además reflejan una importante apuesta por el sector turístico, pero me gustaría que los calificaras o que los describieras de alguna forma. Pues bueno, son los presupuestos más ambiciosos de la historia del Ayuntamiento de Alicante, con más de 313 millones de euros. Y lo que teníamos muy claro es que tenían que terminar de cerrar ese círculo de COVID. Es por eso que creo que es el momento ya de hablar de recuperación y estos presupuestos de este equipo de gobierno hablan de eso, de recuperación. En primer lugar, de recuperar todo el tejido económico, de generar empleo, sobre todo también empleo destinado a jóvenes, incluso al tema de conseguir una casa, mejorar la red de servicios sociales de la propia ciudad en toda su amplia gama y, por supuesto, todos esos compromisos como equipo de gobierno y también los compromisos que como sociedad adquirimos en la Comisión por la Recuperación de la Ciudad de Alicante, que emanó de ese primer confinamiento del COVID, pues llevarlo a cabo todos esos proyectos que precisamente por el COVID no hemos podido terminar de ejecutar. Tenemos ahora la oportunidad de oro con estos presupuestos, con todas las inversiones que tenemos previstas, poder cerrar el círculo y hacer de Alicante una ciudad digna del siglo XXI. Lo decía yo, apuesta turística también, prácticamente todas las partidas suben, porque es el mayor presupuesto de la historia, pero también refleja una cierta diversificación, ¿no?, de la productividad o del tejido productivo de la ciudad de Alicante, en torno también a un parámetro importante, sobre todo teniendo en cuenta la línea Smart City, como son las nuevas tecnologías. Por supuesto, adaptarnos, incluso adaptarnos tecnológicamente, hacer una ciudad mucho más abierta y mucho más simple de cara al ciudadano, acercar la administración a los alicantinos, siempre fue una prioridad para este equipo de gobierno y de hecho venía reflejado en el propio pacto de legislatura, de mandato, ¿no? Pero también, y tenemos que ser conscientes de esta brecha digital que existe entre las personas más mayores y los más jóvenes, pues hacerle frente para que efectivamente la Administración y el Ayuntamiento de Alicante sea fácil y adquisible para todos los alicantinos. Creo que es importante ir apostando, incluso desde el propio Patronato de Turismo estamos haciendo, junto con nuevas tecnologías, para que la ciudad sea un destino turístico inteligente, aprovechando y sacándole el mayor jugo posible a las nuevas tecnologías y sobre todo al uso de la información, de la data. Los has calificado como los presupuestos para la recuperación, también lo hicisteis ayer en la presentación junto con el alcalde. En principio, según dijisteis ayer, teníais previsto a lo mejor empezar un poco ya a apartar las ayudas para el comercio, hostelería, etcétera, que finalmente van a seguir prestándose porque estamos de nuevo en una sexta ola. Efectivamente, ya el año pasado pensábamos que las ayudas del COVID pues iban a ir quedando atrás porque al final lo que todo el sector quiere es trabajar y volver a una normalidad. Desgraciadamente no es así. Ya el tema de los veladores se ha ampliado hasta marzo, visto lo visto, y obviamente las ayudas a todo el sector de la hostelería, del comercio, etcétera, 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 se van a tener que seguir haciendo. Han funcionado muy bien. En materia turística seguiremos sacando nuestras subvenciones también para seguir dinamizando y promocionando aún más la ciudad, sobre todo en colaboración y yendo mano a mano
con todas las asociaciones que tienen proyectos francamente buenos y bueno, esperemos que esto acabe cuanto antes y que las ayudas sean simplemente para seguir desarrollándonos, dejando el COVID a un lado, que estamos todos francamente cansados. Ayudas a cuenta de remanente positivo de tesorería, si no me equivoco, que es gracias a la situación económica positiva del ayuntamiento. Efectivamente, y en materia de remanentes, lo bueno es que ya tenemos tan claro que estos presupuestos son los mejores que puede tener el ayuntamiento para este 2022, que incluso tenemos ya claro cuáles van a ser algunos de los puntos estratégicos que vamos a tener en esos remanentes, y uno de ellos ha de ser, sin duda alguna, ese bono gastronómico, que fue todo un éxito, y que fue un éxito no solamente para el sector hostelero, sino también para los proveedores, incluso para el propio alicantino, que sacó sus bonos, que pudo disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros restaurantes, y además desde restaurantes con estrellas Michelin hasta el bar de la esquina de tu barrio, que también forman parte de nuestra gastronomía, forman parte de nuestro ser como ciudad, y que, bueno, pues yo creo que se han visto reforzados todos. Damos fe de que muchos alicantinos lo han disfrutado, porque aquí mismo en Alicante Televisión tenemos a unos cuantos que... ¿Verdad que sí? Que se han aprovechado y lo han pasado muy bien con esos bonos. La última pregunta, Mari Carmen, Sí. Antes de dejarte, que sabemos que tienes una intensa agenda. Quería preguntarte por las posibilidades o las expectativas de aprobación de este presupuesto, algo que aún está pendiente. Hasta el 1 de febrero está abierto a enmiendas. ¿Qué expectativas tenéis de aprobarlo, teniendo en cuenta que se han incluido, si no nos equivocamos, una serie de las propuestas, ¿no?, que vienen de partidos de la oposición? Ya llevamos haciéndolo durante todo este mandato. Esas reuniones previas que hemos tenido con los distintos grupos para ver cuáles serán sus prioridades para cada año, pues siempre nos hemos hecho eco de esas propuestas, porque entendemos que van a mejorar el proyecto inicial que tenemos nosotros mientras elaboramos los presupuestos. Muchas de esas iniciativas ya están incorporadas. Cada grupo sabrá detectarlas y sabrá apreciar ese gesto que hemos tenido, porque creemos que son propuestas buenas. Con esto dicho, esperamos sacarlos adelante con el mayor consenso posible. Entendemos que tenemos que poner como prioridad a los propios alicantinos y dejar sesgos políticos a un lado. Si lo que queremos es mirar por el bien de Alicante y por recuperarnos de esta crisis tan tediosa que ya estamos viviendo, desgraciadamente, en materia sanitaria, estos son los mejores presupuestos. No obstante, estamos siempre abiertos a valorar las enmiendas que los distintos grupos pues puedan presentar, y siempre y cuando mejoren el proyecto que nosotros pues hemos presentado, no tendremos ningún problema en aceptar alguna enmienda, pero creemos que estos son los mejores presupuestos. Sí, que expectativas de aprobación, ¿verdad? Eso esperamos. Desde luego, desde aquí hago un llamamiento a todos los grupos políticos para que de verdad los analicen sin sesgos políticos, con total objetividad, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, y que con generosidad y sobre todo con criterio de ver como servidores públicos que somos, ¿no?, pues que podamos llegar a consensos y que lo saquemos adelante. Mari Carmen Sánchez, vicealcaldesa de Alicante, un placer haberte tenido aquí en el radar. Por cierto, vemos que vienes de vacunarte, si no nos equivocamos, ¿verdad? Sí, afortunadamente ya me ha tocado la dosis de recuerdo, ya tengo mi segunda pauta, porque en mi caso yo pasé el COVID hace un año. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros, con Mari Carmen Sánchez, con la vicealcaldesa de Alicante. Despedimos esta nueva edición del radar aquí en Alicante Televisión. No lo duden, la próxima semana más análisis, más profundidad en la información y en la actualidad aquí en la que queremos que sea su casa, en este espacio de radar. Que tengan una muy buena semana.